Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente a ese trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en Mis hermanos queridos, qué bueno poder estar una vez más con cada uno de ustedes. Declaro la gracia, el favor y el poder de Dios sobre cada una de sus vidas. Saludo a toda la iglesia El Faro del Hoyo, saludo a cada uno de los que están conectados del otro lado, de toda la comarca andina, de nuestra nación y de las diferentes naciones que nos están mirando. Dios quiere hablar a tu corazón en este día. Prepárate, porque algo poderoso, extraordinario, Dios hará sobre tu vida. Quiero compartirles una palabra del corazón de Dios. Quiero compartirles algo que Dios está provocando que vibre en mi corazón y quiero transmitírselos en esta hora. Una palabra donde en medio de lo que se estuvo hablando en el tiempo de Jesús con los discípulos, hay una pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Y que creo que hoy está resonando en nuestros tiempos. Una pregunta donde a ellos le pesaba la necesidad de aquel tiempo, como hoy nos pesa a cada uno de nosotros. También diferentes necesidades y situaciones que vivimos como sociedad. Y es interesante porque la respuesta que Jesús les da, creo firmemente que es la misma respuesta que el Señor hoy nos da a cada uno de nosotros. Vamos a leer, y esto se encuentra en el capítulo 1 del libro de los Hechos. A partir del verso 4, Lucas, el que escribió este libro, hablándole a Teófilo, le dice lo siguiente, a partir del verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tremenda esta situación. Jesús les estuvo hablando acerca del reino de Dios a los discípulos durante 40 días después de resucitado. Jesús había muerto, había padecido, había resucitado y comenzó a aparecérseles a los discípulos. Le mostró los agujeros de sus manos, le mostró el costado agujereado, le mostró el poder de su resurrección. Y les dijo:
es importante que esperen la promesa del Padre, que esperen la venida del Espíritu Santo. Lo que había anunciado Juan el Bautista, diciendo: yo los bautizo en agua, pero viene alguien detrás de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y de esto estaba hablando Jesús, de la venida del Espíritu Santo. Pero en medio de esta charla, los discípulos le hicieron una pregunta. ¿Qué es lo que le preguntan? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Miren la pregunta que le hacen los discípulos. Claro, Jesús estaba por ir, porque les había dicho: es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Espíritu Santo, quien les guiará toda verdad, quien convencerá al mundo de juicio, justicia y de pecado, no podrá venir si yo no me voy. Por esto ellos sabían que Jesús se iba a ir. Entonces, antes que se vaya, le hacen esta pregunta: ¿restaurarás el reino a Israel? Claro, tenemos que entender qué estaba sucediendo en ese tiempo. Israel estaba bajo la opresión de Roma. Los romanos oprimían a Israel. De tal manera que había judíos que cobraban impuestos a los mismos judíos para Roma. Y eran explotados en gran manera. Y estaban viviendo momentos muy difíciles socialmente, políticamente. Entonces ellos querían ser liberados de la opresión de Roma. Y sus ojos seguían puestos en la situación natural en la cual estaban viviendo. Y Jesús les responde a su pregunta. ¿Saben? La misma pregunta que nosotros hacemos hoy día. Muchas veces nos preguntamos y hemos oído: Señor, ¿hasta cuándo será esto del coronavirus? ¿Hasta cuándo seguirá la situación como está? ¿Cuándo volveremos a congregarnos en los templos con toda libertad, sin poner tope en número de gente? En poder estar en los cultos o en las reuniones, en los templos. Señor, ¿hasta cuándo la situación seguirá así? Y estamos haciendo las mismas preguntas, queriendo respuestas de parte de Dios en lo natural. ¿Y qué le respondió Jesús? Creo que lo mismo que hoy nos respondería a nosotros. Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Claro, los discípulos le dijeron: en este tiempo restaurarás a Israel. Señor, se acabará en este año la situación que estamos viviendo y cambiará. Pero creo que Jesús nos respondería exactamente lo mismo que respondió a ellos. ¿Qué es lo que le respondió? No les toca a ustedes estar preocupados por estas cuestiones, pero algo sí tienen que saber bien. Algo sí deben entender. ¿Para qué han sido llamados? ¿Para qué están aquí en esta tierra? ¿Qué es lo que Dios el Padre desea de cada uno de ustedes? Y les dice, verso 8, pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el gran propósito de los seguidores de Jesucristo: ser testigos, dar a conocer al Señor. Es interesante porque el verso 5 habla acerca de Juan, que ciertamente bautizó con agua,
mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días, le dijo Jesús a sus discípulos. Juan el Bautista fue quien dijo, yo os bautizo en agua, pero el que viene tras de mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego, la particularidad del fuego es que consume, también calienta, también es poder, es fuerza. Tiene muchas particularidades el fuego. El fuego en la palabra de Dios es una teofanía cerca del Espíritu Santo, habla acerca del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista dijo que bautizaría con Espíritu Santo y fuego, estaba hablando que el fuego del Espíritu Santo consumiría todo pecado, toda corrupción y toda maldad en el corazón del hombre, porque el gran problema del ser humano es su corazón que se alejó, se torció de los caminos de Dios. Es por esto que Jesucristo fue enviado al mundo para que todo aquel que en Él pueda creer no se pierda, sino alcance vida eterna. Y es interesante porque una de las principales funciones del fuego es consumir, es limpiar, es purificar. Y esto es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. La iglesia tiene que ser purificada, tiene que ser limpiada, tiene que ser procesada. Así como el oro, cuanto más es sostenido sobre el fuego, más purificado y más valor adquiere el oro. Porque es purificado. Cuanto más purificado está, más valor adquiere. Así también cada uno de nosotros debemos ser purificados en el Señor. La sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, es la que nos purifica. Pero el fuego del Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo, es quien nos revela lo oculto, lo secreto, lo escondido. Es quien convence de pecado, justicia y juicio para que vivamos en la verdad de Dios. Por esto es tan necesario el Espíritu Santo. Por esto Jesús dijo, es necesario, les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador, el Espíritu de verdad, no podrá venir. Y es necesario que venga. Miren, por medio del fuego, Moisés fue llamado de en medio de una zarza. Dice que en el desierto, que las zarzas, los arbustos, se prendan fuego, era algo común. Esto era algo cotidiano. A tanta temperatura, los arbustos, las zarzas se encendían, pero también se consumían. Pero la particularidad de esta zarza que había visto Moisés era que se había encendido, pero no se consumía. Y esto le llamó la atención y atrajo a Moisés. Y él se acercó a esa zarza para ver qué era lo que estaba sucediendo. Y de ahí el Señor lo llama a Moisés. Lo sorprendente no es que vos o yo o usted se encienda en el fuego del Espíritu Santo. Esto, toda persona que se acerca a Jesús, que deposita su confianza en Jesús, se encenderá en un momento u otro, se encenderá por el fuego del Espíritu Santo. Lo extraordinario será que a pesar del tiempo, a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de las diferentes situaciones, a pesar de las diferentes pruebas, a pesar de las diferentes cuestiones de la vida, el fuego de Dios continúa encendido en tu vida. Esto sí es extraordinario. Esto sí atraerá a muchos a ver qué es lo que está sucediendo en tu vida, qué es lo que está sucediendo en mi vida. ¿Por qué el fuego no se apaga? Claro, porque ha quedado encendido, ha quedado prendido, no lo ha soltado, porque la persona sí se ha rendido por completo al Señor Jesús.
Por lo tanto, el fuego se mantiene encendido. Es por esto que se acercó Moisés y desde la zarza Dios lo llama y le dice: Moisés, he visto, he conocido y he oído el clamor de mi pueblo. Por lo tanto, Moisés, quiero que vayas. Dios lo llamó y lo envió. ¿Cómo lo atrajo? Por medio del fuego de Dios, por medio de un fuego. Así Dios también nos atrae. Hay un fuego en nuestro corazón, en nuestro interior, que se enciende a raíz de un encuentro con Jesucristo, que se enciende a raíz de un encuentro con el Señor. Hay un fuego que debe encenderse en nuestro interior, que es el fuego que purifica todo tu ser y que te impulsa a vivir una vida de pasión por tu Señor. Esto sucedió con el profeta Jeremías. Cuando Dios lo llama a Jeremías, ¿y qué le dice? Le dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Claro, porque la palabra de Dios va conectada con el fluir del Espíritu Santo. Y el fluir del Espíritu Santo siempre va conectada con la palabra. No pueden despegarse, no puede separarse la palabra y el Espíritu Santo y la palabra. Hay una palabra y el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Y donde el Espíritu Santo se manifiesta, debe haber una palabra de Dios. Claro que sí. Y dice la palabra del Señor que Jeremías recibió esta palabra, diciéndole Dios: yo te había conocido antes que estés en el vientre de tu madre. Yo te formé y te di por profeta a las naciones. Y este gran profeta Jeremías comenzó a predicar al pueblo de Dios. Y el mensaje de Jeremías no era nada bonito. Era que se arrepintiesen constantemente. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y era un mensaje duro de parte de Dios para que el pueblo se volviese a Dios. Pero el pueblo era duro y no quería oírlo a Jeremías. A tal punto que en el capítulo 20 de Jeremías dice la palabra que Jeremías quiso callar la palabra. Verso 9 del 20 de Jeremías dice: no me acordaré más de él, hablando de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías no quería hablar más de Dios. Jeremías no quería reconocer más a Dios, pero había un fuego en su corazón, había un fuego metido en sus huesos que no pudo contenerlo, no pudo frenarlo, no pudo detenerlo, que lo impulsó a seguir predicando la palabra, a seguir anunciando la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Por esto Jesucristo le dijo a los discípulos: esperen al Espíritu Santo, esperen ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario que reciban de ese fuego de Dios para poder hacer su obra. Esto es lo que dijeron los profetas. No es con fuerzas, no es con ejércitos, no es con conocimientos extraordinarios en ciencias y en cuantas otras cosas, sino es con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Ahí está la clave, ahí está la clave. Es por esto que Jesús, la respuesta que le dio a sus discípulos fue: pero recibirán poder. ¿Qué cosa? Poder, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Recibirán poder. Algo que muchas veces nos da temor hablar del poder,
¿Por qué nos da temor hablar? Porque bueno, algunos lo pueden utilizar mal, no lo pueden, tal vez no lo manejan correctamente y puede ser un peligro. El problema no es el poder, el problema es quién porta el poder. El poder viene a raíz de haber delegado autoridad. Hay dos tipos de autoridad: autoridad delegada y autoridad adquirida. La autoridad delegada es esa autoridad que se ha dado a un policía y por eso embiste esa autoridad. Esa autoridad que se nos ha dado como pastor. Pero la autoridad adquirida es esa autoridad que se vive a raíz de cumplir la palabra de Dios. Cuando yo vivo la palabra, cuando la cumplo la palabra, tengo autoridad adquirida para enseñar y guiar a otros. Por eso se admiraban de Jesús, porque hablaba como quien tenía autoridad y no como los fariseos o los escribas de aquel tiempo, que enseñaban y demandaban, pero no lo vivían. Entonces, cuando uno tiene autoridad, también se le delega poder. El problema es cuando terminamos perdiendo autoridad, esa autoridad adquirida. Cuando ya no vivimos la palabra, no caminamos en la palabra, no caminamos en la verdad de la palabra, el poder se transforma en ilegal. Porque si no tengo autoridad, estoy administrando un poder ilegal. Pero si tengo autoridad en Dios, entonces el poder va a ser legal de parte de Dios. Dice la palabra que Jesús les dio poder y autoridad. ¿Para qué? Para anunciar el reino de los cielos, para sanar a los enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para echar fuera demonios. Les dio poder y autoridad a los discípulos. Y aquí nos habla la palabra: pero recibirán poder, ¿cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, le dijo a sus discípulos. ¿Qué es lo que van a recibir? Poder. Es lo que hablaba el apóstol Pablo. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Claro, porque hay muchos que hablan y hasta hablan muy bonitos, pero solo hablan, son palabras. Y el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, en manifestar y respaldar lo que estoy hablando. Y lo que estoy hablando es lo que manifiesto. Por esto necesitamos del poder del Espíritu Santo, porque no es mi obra, es la obra de Dios. Y la obra de Dios se la realiza por medio del Espíritu Santo. Por esto necesitamos del poder del Espíritu Santo. Que Dios derrame de su poder, que Dios derrame de su autoridad, que Dios derrame de su presencia sobre cada uno de nosotros. ¿Y cuándo esto va a suceder? Cuando venga el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo tome control. El Espíritu Santo ya vino sobre la iglesia. El Espíritu Santo no va a venir por medio de una persona. No va a venir porque hoy yo les esté predicando. El Espíritu Santo ya está contigo, ya está con vos, ya está conmigo. El Espíritu Santo ya está. El problema es cuánto lugar le damos al Espíritu Santo. Miren, les voy a contar algo que me sucedió. Muchas veces le he dicho al Señor: Señor, quiero más de ti. Quiero más de ti. Señor, quiero más de tu presencia. Y en una oportunidad sentí de parte de Dios que Dios me decía: Rodrigo, yo también quiero más de ti. ¡Wow! Me partió. Claro, porque no se trata de cuánto yo tengo de Dios, sino de cuánto Dios tiene de mí. De esto se trata la vida. De esto se trata la vida cristiana. No de cuánto yo tengo de Dios. Dios no tiene límites. Sino de cuánto Dios
tiene de mí. Esto fue lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo. Cristo es quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, no se trata de cuánto yo tenga de Dios, sino de cuánto Dios tenga de mí. De esto se trata. Porque si Dios tiene mi vida, si Dios tiene el gobierno total de mi vida, entonces el poder y la gloria de Dios podrán ser manifiestas. ¿Saben? Se habla que hubo un hombre que fue la persona más mansa sobre la tierra. Y ese hombre fue Moisés, del cual se dijo Dios que era la persona más mansa. Una persona mansa habla de una persona dócil, una persona presta, una persona que está dispuesta, una persona que se deja gobernar, que se deja manejar. Yo lo he contado en alguna oportunidad, pero mi papá tenía caballos y yo era el más pequeño, soy el más pequeño de 4 hermanos. Y a mí me daban el caballo más manso, ese caballo que uno lo monta, se sube y no se mueve. Y uno lo maneja hacia donde uno quiere. Uno le golpea con el talón al caballo y el caballo anda, tira las riendas y se detiene muy manso. Pero había otros caballos que tenía mi papá que eran, nosotros le decimos, muy ariscos, muy briosos, salvajes, podríamos decir, que no eran fácil de cabalgar. Y solamente uno de mis hermanos lo podía cabalgar al caballo, porque era el que sabía. Y era peligroso, porque cabeceaba, te podía golpear la cabeza. 2 o 3 veces hemos caído al suelo porque nos noqueó del golpe, del cabezazo tremendo. Pero el caballo manso es el caballo dócil. Así sucede con las personas, con los cristianos. Hay cristianos que son mansos y hay otros que son salvajes, que no se dejan gobernar. Y esos son los que Dios no puede utilizar. Son peligrosos. Pero los que son mansos y se dejan por gobernar, es que Dios puede manifestar su poder y su gloria. Por esto podemos ver un Moisés que fue usado poderosamente por Dios, donde 10 plagas fueron enviadas sobre Egipto en una forma extraordinaria por medio de Moisés, donde Dios abrió el mar en 2 y pasaron en seco en una forma poderosa. Todo el pueblo de Israel se salvó y los egipcios, los enemigos, murieron bajo las aguas. Donde Dios manifestó milagros extraordinarios en medio del desierto, sosteniendo a todo un pueblo rebelde al extremo por 40 años. Y Dios pudo utilizar a Moisés porque fue el hombre más manso sobre la tierra. Por esto no depende de cuánto tengo de Dios, sino de cuánto Dios tiene de mí. Jesús le dijo a los discípulos, recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Cuando el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, gobierne la iglesia. En una oportunidad, en Apocalipsis, a una de las últimas iglesias, a la iglesia de este tiempo, creo firmemente, Dios le dijo, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fueses frío, fueses caliente. Te decidas de una vez por todas. Esto Dios le estaba diciendo a la iglesia en aquel tiempo. Porque tú dices que eres rico, que te has enriquecido. Pero yo te digo, dice Dios, que eres un desventurado, pobre, miserable. Te aconsejo que compres de mí oro pasado por fuego, refinado por el fuego.
para que vistas vestiduras blancas y cubras tu desnudez y seas rico. Unge tus ojos con colirio. Y sigue diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Tremenda palabra del Señor. Creo que también está resonando en estos tiempos, donde la iglesia ha dejado al Señor fuera de sus reuniones, fuera de sus actividades, fuera de sus cuestiones, para vivir lo que nosotros queremos. Por esto no se trata de cuánto yo alcanzo, sino cuánto Dios tiene de mí. Si Dios verdaderamente tiene el control de mi vida, Dios quiere que estemos encendidos en el fuego de su Espíritu, donde Él consuma todo pecado, donde Él purifique nuestras vidas y nos potencie a alcanzar lo que está delante. Por esto Él está a la puerta, llamando. Abrí tu corazón, abrí lo que estás haciendo, dale lugar al Señor, dale participación en todo lo que hagas y Dios manifestará su gloria. Claro que sí, dale esa oportunidad al Señor, que Él gobierne. Mira, quiero mostrarte, la palabra poder en el original significa, es dunamis, y dunamis significa dinamita, es una bomba. Dios, Jesús diciendo, recibirán una bomba cuando venga el Espíritu Santo, que abrirá paso, abrirá camino, romperá esos muros que quieren impedir que avancen. La dinamita de Dios, el poder del Espíritu Santo les abrirá camino. ¿Para qué? ¿Para qué abrirá caminos? Para que seamos felices, para que estemos cómodos, para que ya no tengamos problemas. ¿Para qué? ¿Para qué ese poder extraordinario de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Para ser testigos. Cuando yo me enteré lo que significa la palabra testigos, me impactó. La palabra testigo no es simplemente predicar, no es simplemente hablar del Señor. La palabra testigo en el original, en el griego, significa mártir. ¡Wow! Me impactó. La palabra testigo significa mártir. Dios nos ha entregado por medio del Espíritu Santo dinamita, una bomba explosiva que abrirá paso, abrirá camino, romperá las obras del diablo, romperá las cadenas, abrirá las puertas de la cárcel de aquellos que están presos, sanará a los enfermos, echará fuera a los demonios, despejará los aires y manifestará el reino de Dios en una forma extraordinaria. Pero algo tenemos que entender, es que tenemos que ser testigos y vamos a ser mártires. Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Por eso, el Señor les dijo cuando le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel? No les toca a ustedes preocuparse por estas cuestiones. Lo que sí tienen que saber y tener bien presente cuál es el propósito por el cual están aquí, que es ser mártires por mi nombre. Ya ahí no les gustó a muchos. Jesucristo fue el modelo. Él fue un mártir. Jesucristo pagó un alto precio por tu rescate y por mi rescate. En esto hemos conocido el amor, en que Él ha dado su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida por los demás. Primera de Juan 3:16 dice esto. En esto hemos conocido el amor. Esto es el verdadero amor. El dar mi vida por Cristo. A veces lidiamos con levantarnos una hora antes,
leer un poco la palabra, orar un poco, y nos quejamos o rezongamos porque nos cuesta o es difícil. Pero Cristo dio su vida por tu salvación y mi salvación. Mi vida no me pertenece, tu vida no te pertenece si has puesto tu fe en Jesucristo. Por lo tanto, no es solamente esta palabra relacionada con un hecho de predicar, sino con el hecho de testificar. No simplemente con palabras, sino con nuestra vida, con nuestro diario vivir y aún con el sacrificio de nuestras propias vidas. Esto es hablar de Jesucristo, de ser un testigo de lo que Él ha hecho por nosotros, de estar dispuestos a pagar un alto precio como Él lo pagó por nosotros. Él ya pagó todo. Pero yo debo vivir de tal manera que mi forma de vivir, mi estilo de vida, honre a aquel que lo dio todo por mí. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Aunque los demás se burlen, aunque los demás se opongan, aunque los demás opinen y digan cosas contrarias a lo que Dios te está llamando, pidiendo, que es para tu bienestar, que es para el bienestar de la sociedad hoy. Claro, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Redentor, a Él anunciamos, a Él predicamos, para esto estamos aquí, para que Cristo Jesús sea conocido por todas las naciones. Esto fue lo que dijo Jesús respondiendo a sus discípulos, Mateo capítulo 24, cuando le preguntaron cuáles serán las señales antes del fin. Y Jesús le dijo, habrá rumores de guerra, habrá guerras, habrá hambre, habrá pestes. El amor de muchos se enfriará por causa de la maldad. Pero este evangelio será predicado a todas las naciones y después de esto vendrá el fin. Para esto estamos. A pesar de las guerras, del hambre, de las pestes, de todo lo que pueda suceder en nuestro entorno, nuestro enfoque está en anunciar a aquel que nos redimió, en dar a conocer a aquel que nos salvó, en dar a conocer a aquel que nos dio propósito, le dio sentido a mi vida, que me ha transformado, me ha vivificado, me ha dado nuevas oportunidades. A Él yo quiero dar a conocer, aquel que le dio sentido, en aquel donde yo me he encontrado. Porque la vida no se trata de mí, la vida se trata de Dios. Y cuando yo lo conozco a Dios, entonces me conozco a mí mismo. Conozco mi propósito, conozco mi identidad, conozco a quién pertenezco y para qué estoy aquí en la tierra. Mis hermanos queridos, tenemos una gran responsabilidad por delante. Este mundo tiene fecha de término. Tiene fecha de término. Cielo y tierra pasará, dice la palabra, pero mis palabras permanecerán para siempre. Por lo tanto, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía pertenece en los cielos. Puestos los ojos en Jesús, dijo Hebreos, dice el autor de Hebreos, el cual por el gozo puesto delante de Él estuvo dispuesto a sufrir la cruz. El gozo fuiste vos, el gozo fui yo. Por eso el Señor lo puso delante de la cruz, para poder pasar por ese trago amargo. Y ese fue tu gozo, es su gozo. Vos y yo, tu vida, mi vida, fue el gozo del Señor. Por esto, ahí está nuestra mirada. Ahí está nuestra mirada. En la eternidad. Ahí está. Aquí hay corrupción, hay muerte, hay maldad,
mi responsabilidad es dar a conocer a Dios. Dice la palabra, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Este es el mejor tiempo para la iglesia. Este es el mejor tiempo para resplandecer. Este es el mejor tiempo para mostrar la gloria de Dios. Esto fue lo que dijeron los profetas. La gloria postrera será mayor que la primera. En un tiempo donde el pueblo de Israel estaba en medio del lugar donde el templo primero había sido devastado y estaban detenidos, estaban enfriados, no podían seguir reconstruyendo el templo. Pero viene palabra de Dios diciéndoles: ¿hay alguien que quedó de entre ustedes que conoció la gloria anterior y hoy ve cómo está la situación? Y Dios más adelante les dice: porque la gloria postrera será mayor que la primera. La gloria que viene será mayor de la que la han conocido o la que han visto. La gloria que viene en este tiempo será superior a la gloria de la iglesia primitiva. Tremendo, poderoso lo que Dios quiere hacer. Por esto te animo a que pongas tu confianza en el Señor. En el primer mensaje del apóstol Pedro, 3,000 personas se convirtieron. Luego vemos que la iglesia perseveraba en la doctrina. La iglesia perseveraba en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros. La iglesia perseveraba en las oraciones. ¿Por qué? Por la plenitud del Espíritu Santo. Había gobierno del Espíritu Santo. No había necesitados entre ellos. Compartían para los necesitados. ¿Por qué? Por la plenitud del Espíritu Santo. Dice la palabra que la iglesia era de un corazón y un alma. ¿Por qué? Porque había plenitud del Espíritu Santo. Dice la palabra que los enfermos se sanaban. ¿Por qué? Por la plenitud del Espíritu Santo. Dice la palabra que los endemoniados eran liberados por la plenitud del Espíritu Santo. Dice la palabra que ángeles de Dios venían a liberar a Pedro, que estuvo encarcelado, y una iglesia que hacía oración a Dios sin cesar por el apóstol Pedro, y las cadenas se rompieron, la puerta de las cárceles se abrieron y Pedro fue libre para que siga anunciando con poder y denuedo el evangelio del reino. Tremendo lo que estaba viviendo la iglesia primitiva por la plenitud del Espíritu Santo. Hermanos queridos, quiero orar en esta hora para que la plenitud del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros, de ustedes. Que Dios pueda llenarles, que Dios pueda renovarles, que Dios pueda potenciarles y puedan y podamos expandirnos en una forma extraordinaria por la presencia del Espíritu Santo. Dice que Dios añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Vamos a hacer una oración. Yo te animo a que ores conmigo. Vamos a ponernos a cuentas con Dios. Vamos a pedirle perdón al Señor por haberlo dejado de lado, por haberlo hecho a nuestras maneras. Y vamos a decirle: Señor, yo quiero que vos tomes más de mí, que vos tomes mi vida por completo y que la gobiernes y manifiestes tu gloria en mi vida, en la iglesia y en todo lo que haga. Repetí esta oración conmigo. Decía así: Señor Jesús, yo te pido perdón por haberte dejado a un lado, por no haberte dado el lugar que debes tener. Te pido perdón por haber pecado contra ti, por haber vivido en muchas oportunidades una vida pasiva, fría, mediocre, sin pasión. Te pido perdón. Yo hoy te abro mi corazón para que me llenes con tu presencia, con tu plenitud, y gobiernes por completo todo mi ser. Te entrego mi vida y te entrego mi familia y todo lo que soy para que vos gobiernes por completo. Espíritu Santo,
bienvenido eres. Bienvenido eres. Haz tu obra completa en el nombre de Jesús. Amén. Quiero orar por tu vida. Quiero orar para que la presencia del Señor se manifieste extraordinariamente. Padre, gracias. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Oro en esta hora para que el poder de tu Espíritu Santo venga sobre cada uno de ellos, sobre cada una de sus familias, sobre esta tierra bendita. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, manifiéstate con poder, manifiéstate con autoridad. Señor, arrancando, extirpando todo lo que no es tuyo, todo lo que no te agrada y estableciendo el gobierno del Espíritu Santo. Así como dice Hechos 1:8, recibirán poder. Oro por el poder de Dios sobre sus vidas. Oro por el poder de Dios sobre la iglesia. Oro por el poder de Dios sobre la ciudad. Oro por el poder de Dios sobre la nación. Espíritu Santo y fuego, ven sobre ellos, ven sobre nuestras vidas. Manifiéstate con poder en el nombre de Jesús, rompiendo las cadenas, abriendo las prisiones y manifestando un tiempo extraordinario de multiplicación. En el nombre de Jesús, glorifícate Dios, glorifícate Señor. Me vuelvo contra toda obra del diablo, me vuelvo contra todo hombre fuerte que gobierna sobre la ciudad. En el nombre de Jesús, ato y reprendo todo demonio inmundo. Lo echo fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús, y declaro el poder del Espíritu Santo manifestándose sobre la iglesia y la iglesia expandiéndose como nunca antes, en cada rincón, en cada lugar. Espíritu Santo, muévete en las calles, muévete en las plazas, muévete en cada ámbito, en cada institución. Es tu presencia manifestándose con poder y autoridad, haciendo milagros. Declaro el poder de Dios sobre aquellos que tienen el COVID que está perturbando sus vidas. Reprendo ese virus, reprendo todo espíritu de muerte, reprendo todo espíritu de enfermedad. Declaro que sos libre en esta hora por el poder de Dios. Recibe sanidad, recibe vida de Dios en el nombre de Jesús. De la cabeza a los pies declaro unción de milagros. Ahora todo dolor se va, todo dolor se va de la cabeza a los pies en el nombre de Jesús. Recibe sanidad, sanidad en los músculos, sanidad en la piel, sanidad en los órganos, sanidad en los huesos, en las articulaciones. Declaro milagros creativos de Dios. Tócales ahora, Dios. Restáurales completamente para tu gloria, para tu honra. Lo determino hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendigo tu vida. Bendigo sus vidas y declaro la gracia, el favor y el poder de Dios sobre cada uno de ustedes. Chao. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh, yo soy libre.